Capó. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Capú, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Como dicen los sabios, arriba siempre oscurece, se te secan los labios y todo te lo ofrecen. Da vergüenza ajena ver la metamorfosis del pibe de barrio que ahora sale en el diario y busca ser rocker, negando sus ruinas, chambeando que desde ahora toma cocaína, colgado del brazo de un gato barato que le da del plato, cocida y servida, la papa que ayuda a aumentar la terrible presión, aumentar la terrible presión. Presión. Siempre va a pasar lo mismo, te aclara siempre la vieja. El trabajo será un abismo si entras en el juego de cualquier idiota.
ser inocente y creer en la gente. Desesperación, desesperanza, ya nada te alcanza. Y encima te hicieron caer en sus tranzas. No te dan revancha, solo quedan nervios y el miedo a quedarte bajo esta avalancha. Y todo me ayuda a aumentar la terrible presión, aumentar la terrible presión, presión, presión. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Hasta que todo sea como lo soñamos, cambia de horario. A partir de hoy estamos de 16 a 17. Los días viernes para reflexionar. Agradecemos a esta querida Radio Caput que nos da este espacio. A Juan Martín Ramos Padilla, su director. A Tatiana Ibarra, a Ignacio Sábato y en especial a Joaquín, que atiende los controles. A la reflexión de hoy, más que una reflexión, es una propuesta para la ciudadanía. Hay que reconquistar Argentina. Ante la ausencia de dirigencia que confronte, con un gobierno cipayo, entregador, siniestro, con su insensibilidad, pero con la fortaleza de la impunidad y la transitoria tranquilidad terrenal que le dan sus cuentas offshore,
como ciudadanos debemos ser protagonistas. Protagonistas de recuperar nuestra patria, así como lo hicieron los patriotas en las invasiones inglesas. Y hoy vamos a tocar ese tema. Sin tener certeza de si la ausencia y la omisión de nuestra representación fue comprada por los cipayos, esa representación del campo popular aparenta estar en el limbo. Ahora parece ser que la unidad se da en una foto de 3 dirigentes con algunos gobernadores. En la plaza del Jueves 6, la ciudadanía, en forma inorgánica, dio una muestra de madurez, quebrando la voluntad de la cascoteada Pato Bullrich, que según un video hecho por ella después del incidente, se hace la despechada de que no tiene pareja para bailar. Se tendrá que preguntar si será por el aliento. También la ligó el fortachón de Schwarzenegger, que tendrá que pasar algunos filtros antes de volver a presentar proyectos de destrucción del Estado. Pero ante el cuadro de incertidumbre, de la rutinaria frustración, el campo popular evidencia que el músculo de la voluntad política empieza a entrenar, comienza a tener tonicidad. La tonicidad necesaria para terminar con gobiernos dictatoriales como el que tenemos. Esto es una democracia totalmente degradada. No hay división de poderes. Nos gobierna la Embajada de Estados Unidos. Sin dirigencia que confronte, tendremos que después de hacer malabares para llegar a fin de mes, con endeudamiento y una inflación disfrazada, pero galopante en recesión, también tendremos que salir a reclamar por los atropellos de la banda de cipayos vendepatrias, por falta de representación. Pero la dirigencia, la que debería ser nuestra, está ocupada ahora en una unidad que se repite en la misma bolsa de gatos y de sapos a tragar que cuando nos decían que había 2019. Que finalmente reemplazaron a Mauricio, que en comparación del mamarracho actual era un estadista, que se lamentó de no haber ajustado más rápido. Los que deberían representarnos están en la rosca por cargos, mientras la ciudadanía se caga de hambre y se suicida por las deudas. Mientras tanto, Haddad invita a un cóctel en donde van muchos sectores del peronismo a sentarse con jueces que juzgaron a Cristina. Hay una foto de Guado con Boriski. ¿Qué tiene que hacer Guado con Boriski? Pero tratando de salir de esta catarsis, los quiero llevar al 1800. Las invasiones inglesas fueron 2 ataques militares del Reino Unido contra el Virreinato del Río de la Plata en 1806 y 1807. Su meta era abrir nuevos mercados para sus productos y apoderarse del tesoro que venía acumulando
el virreinato, el virrey, por falta de flota española, de la aventura que tuvieron España y Francia contra Inglaterra en Trafalgar. Se habían quedado sin flota un tiempo antes y empezaron a acumular riquezas. Entonces los ingleses vinieron a buscarlas. Los vecinos y milicias locales vencieron a los británicos, lo que dio gran poder a los criollos y abrió el camino hacia la independencia posterior del 1810. Como síntesis, resumen de la primera invasión en 1806, el líder inglés era William Carr Beresford. Las tropas inglesas llegaron a Quilmes y tomaron Buenos Aires. El virrey Rafael Sobremonte huyó a Córdoba con los tesoros que tenía acumulados, que obviamente se los sacaron, se los llevaron los ingleses. La Reconquista, que fue el 12 de agosto de 1806, la dirigió Santiago de Liniers, que organizó fuerzas desde Montevideo y junto a vecinos expulsó a los británicos. La segunda invasión fue en 1807, a cargo del general. Después vamos a dar algunos detalles más de la primera y segunda invasión, pero esto es a modo de resumen. El general John Whitlock, un ejército mayor de 15.000 hombres aproximadamente, tomó Montevideo primero, luego avanzó sobre Buenos Aires y a finales de junio de 1807 fue la segunda invasión. El pueblo entero, organizado en milicias urbanas, luchó desde las calles y los techos con herramientas muy elementales, con agua y grasa caliente, aceite caliente, palos y piedras. Los ingleses sufrieron una gran derrota y se rindieron el 7 de julio de 1807. Las consecuencias principales que surgieron de estas invasiones, se demostró la debilidad de España para defender sus colonias, dio origen a las milicias criollas y el espíritu nacional de los criollos, que se armaron y se entrenaron. Pero les recomiendo que vean, y vamos a ver una parte del documental o de la participación en streaming en Gelatina, de una historiadora muy didáctica para explicar, Julia Rosenberg, en donde el pueblo plebeyo, ella relata, que derrota a la flota más poderosa del mundo en ese momento, triunfadora en Trafalgar, como lo dije hace un rato, contra las flotas de España y Francia juntas. Vamos con el video número 1, vamos a ver una parte nada más, pero yo recomiendo verlo entero, porque realmente dura 40 y pico de minutos, pero es muy didáctica la forma que Julia tiene de relatarnos nuestra historia, con datos sobresalientes. Así que vamos a escuchar una parte. Amigos y amigas, hay episodios en la historia argentina que solemos contar como una estampa patriótica, pero que en realidad son mucho más interesantes cuando se los mira de cerca. Hoy vamos a hablar de las invasiones inglesas, el momento en que Buenos Aires fue ocupada, el poder colonial quedó en crisis y una ciudad que todavía no era capital de ningún país empezó a descubrir que podía defenderse sola. Una historia de imperios, de milicias, comerciantes, vecinos armados y una pregunta clave: ¿cuánto de la Argentina que vino después empezó a cocinarse ahí, antes de 1810? ¿Se lo contaremos nosotros? Sí. Gracias a que está Julia Rosenberg. Sí. Qué ganas de escuchar esta columna, Julita. ¿Sí? Muchísimas, muchísimas. Vos sabés que tiraste una pregunta fundamental. ¿Cuál, che? Y la última que tiraste, que es un poco esa, ¿no? Repetila, ¿querés? ¿Cuánto de la Argentina que vino después empezó a cocinarse ahí? Tal cual. Creo que es un poco así, ¿no?
Mañana se cumplen 220 años de la Reconquista. Sabemos las invasiones inglesas fueron dos tandas. Vamos a ver si fueron 2 tandas o una. Pero quiero decir, el 12 de agosto de 1806 es el primer rechazo a las invasiones inglesas que dimos en llamar la Reconquista. La segunda, 1807, es la defensa. Bueno, mañana se cumplen 220 años de la primera, la Reconquista. Y tal cual, Pepi, o sea, me parece que en la pregunta que vos haces se esconde algo de eso, ¿no? Hay una de las líneas fundamentales, marca la línea fundamental de la política argentina, de nuestra identidad política argentina, las invasiones inglesas. Y me parece que si nuestra cultura, la cultura escolar, pusimos en 1810 el origen de nuestra patria, de nuestra identidad, me parece que hay que pensar en las invasiones inglesas como el origen del origen. ¿No? De alguna manera esa es la... O sea que el origen no es un acto jurídico que le da forma a una nación, sino el momento en que empezamos a soñarla. Totalmente. O empezamos a pensar que era posible. Exactamente, sí. Y empezamos a ejecutarla también, porque las invasiones inglesas tienen mucho de eso. Vamos a tratar de pensar qué sucede en ese acontecimiento que marcó tan profundamente. Y sin embargo, decíamos, traje varios libros porque la sensación es que sabemos poco de esas invasiones inglesas, ¿no? Tenemos como una idea general, pero sin embargo nos hemos acercado poco. Vamos a empezar rápido, no tenemos mucho tiempo, por el contexto. ¿Cómo que no? Bueno, sí, pero quiero decir, hay mucho para decir. Entonces vamos a tratar de condensar por el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿A qué me refiero con el contexto? Bueno, obviamente las potencias europeas, estamos en un momento, la modernidad podríamos decir, donde las potencias europeas ordenan el mundo y compiten por ese orden del mundo. Y hay una larga enemistad entre fundamentalmente España y Gran Bretaña, larguísima enemistad. ¿Cuándo, si tuviéramos que fecharla? Siglo XVI, diríamos, por ejemplo, la guerra de religiones. Gran Bretaña con el protestantismo, España con el catolicismo. Sin duda, desde ahí hay una enemistad muy clara. Pero sumado a eso y con el correr del tiempo, lo que va a pasar es que el poderío militar, mercantil e incipientemente industrial de Gran Bretaña y su expansión por el mundo va a horadar en gran medida el imperio español, ¿no? Es decir, que mientras que un imperio está en decadencia, el otro empieza a crecer, ¿no? Es como una época que se apaga y una época que está inaugurándose entre fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que es justo el momento de las invasiones inglesas, ¿no? Además, bueno, hay que sumar cosas, los digo rápido como datitos para ir a buscarlos después en todo caso. Es también el momento de la Revolución Francesa, por un lado, 1789, que viene a complejizar la figura de Napoleón, todo ese quilombo europeo. Es también la independencia de los Estados Unidos a partir de 1776, que era colonia británica. Claro. Es también una batalla fundamental, que es la batalla de Trafalgar, que es muy importante esta batalla, 1805, un año antes de la invasión, porque es la batalla donde se enfrentan Francia, España juntas contra Inglaterra. Es una batalla naval, donde Inglaterra los despedaza, y lo que sucede es que Inglaterra queda dueña de los mares del mundo. Básicamente se expande por todos los mares del mundo ya sin ningún tipo de problema, y además genera para España, que se queda prácticamente sin barcos, genera una complicación entre la comunicación, el comercio entre la metrópoli y sus colonias. Gran parte del tesoro de estas colonias empieza a acumularse en el Río de la Plata, ¿no? Entonces, bueno, es un momento donde estas tierras parecen ser apetecibles, vamos a decirlo así. En 1776 se había creado el Virreinato del Río de la Plata, su capital es la ciudad de Buenos Aires, y se había creado, entre muchas otras cosas, habría que hacer un día una columna sobre el Virreinato del Río de la Plata, se había creado, entre muchas otras cosas, por la amenaza de Brasil, ¿no? Brasil, colonia portuguesa, aliada siempre con Inglaterra, quería expandir sus dominios hacia el sur, y por eso en buena medida también se crea el Virreinato del Río de la Plata para... Exactamente. Hacia 1806, de todas maneras, esta era una zona relativamente marginal y donde se suele decir había una siesta colonial, ¿no? No pasaba demasiado, se la suele, una caricatura que se la suele contar de esa manera, no pasaba demasiado por estas zonas que eran más bien marginales de todo el resto de Sudamérica. Hasta junio de 1806. ¿Quién gobierna esta parte del territorio? Virrey Sobremonte, que dicen que a comienzos, mediados de junio, empieza a recibir noticias de que hay barcos de guerra ingleses merodeando la zona. Y el tipo dice, no pasa nada. Deben ser contrabandistas, como estamos acostumbrados, digamos. No pasa nada, si van a ir a Montevideo. Entonces el 27 de junio está Sobremonte mirando una obra de teatro que se llamaba El Sí de las Señoritas, de humor bastante tontuelo. Bueno, el champán las pone mimosas de 1806. Creo que su humor es mejor todavía. Y en el medio de la obra de teatro tienen que interrumpirlo al virrey para decirle, virrey. Les quiero decir una cosa. Los contrabandistas están llegando, virrey. Están adentro. Sobremonte, bueno, obviamente tiene que interrumpir la función de teatro y sale a armar con lo que tiene a mano, que es muy poco, con lo que tiene a mano, desorganizado, improvisado, algún tipo de resistencia, que como sabemos nosotros con Belgrano, por la columna que hicimos sobre Belgrano en su autobiografía, Belgrano cuenta de ese momento porque él rápido quiere ir a defender.
Y Belgrano lo que se encuentra es una desorganización total, una improvisación muy grande, enojadísimo Belgrano. Puede ser una pregunta boluda y quizás es un ladrillazo que se puede googlear. ¿Sobremonte había nacido en territorio americano? No. Virreyes tienen que ser de la metrópoli. Perfecto, listo. Sí, claro. Los funcionarios en general tienen que ser nacidos en la metrópoli. Entonces Belgrano va a decir, la resistencia a la llegada inglesa el 27 de junio fueron unos fueguitos que tiramos y que los ingleses se los sacaron de encima rápidamente, no pasó nada ahí. Belgrano dice, sentí vergüenza, sentí indignación de no saber nada de las milicias y no poder combatirlos, ¿no? Casi como ya advirtiendo Belgrano que para poder ser libre hay que saber defenderse, vale para todos los órdenes de la vida. El 27 entonces entran los ingleses, toman la ciudad sin combatir prácticamente, sin combatir, 1.600 hombres en una ciudad de... Hay discusión sobre los números, pero 45.000 habitantes tenía en ese entonces Buenos Aires, es decir, muy poca cantidad para la cantidad de habitantes. Ahora, ¿qué pasa? Es una tropa, la inglesa, muy experimentada. Es una tropa que combate, los Highlanders, el regimiento número 71, aclamado, venían de Escocia, pelearon con la independencia norteamericana, pelearon contra el ejército napoleónico, es decir, son... Pero perdieron todas también, ¿o no? Bueno, con el... Mirá, sacar una foto. Lo que sucede después, a partir del 27 de junio, es una conquista en regla. ¿Por qué marco esto? Porque hubo muchas discusiones acerca de si los británicos venían a ayudarnos con nuestra propia independencia, sacarnos de encima con los españoles para comerciar con ellos. Lo cierto es que lo que sigue el 27 de junio es una conquista en regla. El comandante de las fuerzas británicas, Beresford, se proclama gobernador de estas tierras. Se incautan los bienes públicos. Es decir, todo el accionar a partir de entonces los británicos es el de que han conquistado un territorio. Mandan un barco a Inglaterra a avisar que tienen nuevas conquistas y a pedir refuerzos para estas tierras. Como sabe que eso demora 2 o 3 meses, ese ida y vuelta en barco en ese entonces, lo que hacen es confirmar, ratificar las instituciones españolas, a los funcionarios españoles, solo que ahora bajo un peldaño que es que están por debajo de los españoles. Los pasaron a secretaría. Exactamente. Pero se sostiene una situación colonial. Esto sigue siendo una colonia. No vienen a ayudarnos con la independencia los ingleses en este momento. No pasa eso. Sacan uno de los primeros decretos, un primer bando, así se llamaba, que dice lo siguiente. Es la agraciable intención de Su Majestad Británica abrir un comercio libre y permitido semejante al de las otras colonias inglesas. Vienen a hacer eso. Al igual que con las otras colonias inglesas, esta colonia inglesa ahora va a tener libre comercio. Digo, para que no queden dudas de qué vienen a hacer los ingleses a estas tierras. Al día siguiente se iza la bandera británica en el fuerte y el 5 de julio juran, buena parte de los funcionarios del virreinato de ese entonces les juran lealtad al rey británico, a Jorge III, ¿no? Por supuesto, todo esto genera una situación da cuenta un poco de la debilidad en la que ya estaba el virreinato, porque para que de un día para el otro pasen a jurar por otro rey es fuerte. Y además los ingleses, los militares ingleses, pasan a vivir en las casas de la alta sociedad de Buenos Aires. Forman parte de las tertulias, de los bailes, en sus casas, ¿no? Empieza a ver como si un nuevo orden se hubiese instalado sin ningún tipo de sacudón, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Y los reciben. Y el colmo de los colmos es que la autoridad política que debería defender, resistir esta invasión, el virrey Sobremonte, huye a Córdoba con el tesoro. Por supuesto, acá estamos viendo a Sobremonte, al virrey. Y era con su cuñado, ¿no? No sé, lo del cuñado es un dato que no tenía. No, entonces, Julita. No, pero puede ser tranquilamente. Creo que era su cuñado, que era también. Bueno, no me voy a meter en el LAM del. Y se va con el tesoro. O sea, supuestamente se va para resguardar el tesoro de las nuevas autoridades, cosa que no va a poder terminar de resguardarlas porque el tesoro termina yendo a Gran Bretaña. Pero supuestamente se va a armar tropas para efectivamente resistir. Pasa que lo hace con una lentitud desesperante, ¿eh? Y por supuesto, rápidamente para la población de Buenos Aires pasa a ser un cobarde y un traidor. Y bueno. No va a haber dudas demasiado de esto. Vicente Fidel López, uno de los autores que quería recomendarles hoy, que es realmente una de las cosas mejores escritas que hay en la historia argentina, un poco sale al mismo momento que los libros de Mitre, o sea, está en diálogo con los libros de Mitre, Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina. En su primer tomo le dedica muchas páginas a las invasiones inglesas y dice, 1806 es producto de un cruce entre un tonto y un loco. El tonto es Sobremonte, que va a decir Vicente Fidel López, tuvo todas las señales de alarma de que la invasión estaba por suceder y no hizo nada y fue incapaz de organizar una defensa. Y el loco es Popham. ¿Quién es Popham? Popham es el británico arquitecto de esta invasión, que desde hace muchos años venía insistiendo, ahí estamos viendo en una pose muy canchera a Popham, que venía insistiendo desde hace mucho tiempo con esta invasión,
él dudaba de si tenía que ser que garantizar la independencia o no, pero bueno, finalmente termina siendo una conquista. Y, por supuesto, la forma de convencer que tenía Popham a todos es del tesoro que se iban a llevar, el botín que se iban a llevar de estas tierras, fundamentalmente. O sea, venían a robar. Venían a comer, sí, el contrabando, sí. A robar. Básicamente, sí. Sí. ¿Para qué poner metáforas? Lo que me interesa decir es, Popham, ¿por qué le dicen loco Vicente Fidel? Porque Popham viene sin autorización oficial. O sea, el tipo se manda como un pirata, efectivamente. Va con una misión a África, a Cabo de la Esperanza, de la Buena Esperanza, y de ahí se manda para acá, con 1.600 tipos. O sea, el rey no sabía que... El rey no sabía que esto estaba pasando, había dudas y demás, pero no tenía autorización oficial de esto. 2 boludos y un loco, entonces ya. Sí, claro. Sí, lo que interesa del tonto y el loco es, en todo caso, esa tontera y esa locura eran expresiones de cosas más grandes. La tontera probablemente un imperio en decadencia y la locura de un imperio con una misión impresionante, ¿no? ¿Cómo recibe la ciudad todo esto? Porque hasta ahora hablamos de las clases dominantes, hablamos de los funcionarios, hablamos de los británicos. ¿Cómo recibe la ciudad todo esto? Es difícil saber. Bartolomé Mitre dice así: los hombres lloraban de vergüenza por las plazas y las calles, ¿no? O sea, sin dar pelea, vienen y te invaden 1.600 tipos y además tus conductores, que tienen que defenderte, te las toman. No, claro. Un testimonio de la época, otro libro que recomendamos, testimonio de Ignacio Núñez, que escribe en el momento, poquito tiempo después, va a decir: el sentimiento de humillación fue el único que formó todas las conciencias, ¿no? Es decir, lo que se instala en el pueblo de Buenos Aires en ese entonces es: nos humillaron, ¿no? Nos humillaron. Y esto va a empezar a aparecer muy rápido. Apenas 5 horas después de la invasión, Gillespie, que es otro que va a escribir sus memorias, tenemos muchas memorias, por suerte, y esto hace de todo esto muy, muy lindo, muy gráfico. Gillespie es un británico que viene a estas tierras y escribe poquito tiempo después sus memorias. Va a contar que él, como militar inglés, va a ir con sus compañeros a una fonda, a un restaurante cerca del fuerte, a ir a comer. Y vamos a ver una escena de una película que se llama la película La muerte en las calles, del año 1952, que sucede cuando Gillespie va con los británicos al restaurante a comer. I certainly had a wonderful time, you dirty swine. Here we get something to eat. Good idea, good idea. Come on, waiter. Come on, waiter. Come on here. Marcela. Marcela. Por mí que se mueran de hambre. ¿Cómo? Cuidado, Marcela. Estos herejes hablan en gringo. ¿Qué van a entender? Yo entiendo, señorita. Cuidado. Señores, ¿vamos a llevarnos bien? ¿Qué les parece? Nos conviene a todos. ¿Tiene algo para comer que no tenga veneno? Señor, por causa de todo esto, comprendas, la ciudad está mal abastecida y no encontramos qué poderle ofrecer. ¿Jamón con huevos? Ah, eso sí, eso sí. All right. Dale. A la cocina, a la cocina. I was really surprised for her when she heard me talk Spanish. I So should here think she is. Oh, the little darling. Siempre está mala. Yo creí que las criollas... Oiga, mister, no con... Algún día vas a ver lo que valemos las criollas. No, Marcela. Estamos como... Bueno, esta película es del año 1952, de las pocas películas que hay sobre... ¿Cómo se llamaba, Julita? La muerte en las calles, que está basada en una novela de Manuel Gálvez, del mismo nombre, la novela, Las muertes en las calles. Bueno, quería llegar a esta escena de humillación que la voy a traer al día de hoy, que es lo que está pasando con la ciudadanía. Los cipayos que nos gobiernan no se disfrazan como los soldados ingleses para humillar a la gente, pero nos viven humillando día a día con las medidas que Milei lleva al Congreso y que a través del reparto de dinero que le sacan a partidas de vialidad, del impuesto a los combustibles,
de los jubilados, de los científicos, esos dineros que hacen para el gobierno cerrar las cuentas, parte de ellos se los entregan a los legisladores comprándoles el voto para destruir al Estado y someternos día a día. Ese 12 de agosto, la ciudadanía, sin importar la tranza de los dirigentes, confrontó contra invasores y los derrotó. En la Reconquista, en 1806, y en la Defensa en 1807. Ese 12 de agosto se instauró como feriado nacional en épocas de Perón. Y la Revolución Libertadora, a través de un decreto, borró ese feriado porque los triunfos del pueblo argentino hay que ocultarlos. Al igual que el Día de la Soberanía se celebra en noviembre, el 20 de noviembre, por la batalla de Vuelta de Obligado, cuando en realidad la batalla que se triunfa es cuando regresa la flota anglo-francesa en Punta Quebracho. Eso es el triunfo argentino que también se oculta. La historia debería estar contada con la bandera argentina y no desde la embajada de Estados Unidos o inglesa. Voy a tirar algunos datos de lo que falta del informe, pero les recomiendo que vean ese posteo, ese programa de Julia Rosenberg en Gelatina completo. El 12 de agosto de 1806 se cumplían 45 días de ocupación inglesa. El pueblo rebelado triunfa ante el invasor. No quieren que vuelva el virrey Sobremonte y el cabildo abierto del 13 de agosto asume el nuevo virrey Liniers, que es quien encabezó la lucha. Posterior a la Reconquista, el pueblo se prepara para la defensa de mejor forma, pero la élite colonial no ve con buenos ojos la militarización del pueblo, donde con una suerte de distribución de la riqueza que no se podía girar a España, se le empieza a pagar a las milicias con esos dineros. El nombrado virrey nombra como administrador de aduanas al español y comerciante Martínez de Oz. No sé si les suena el nombre, pero en esa época había un español, Martínez de Oz, primogénito allá del que tuvimos que padecer en dictadura, y que jura lealtad a la corona inglesa cuando asume el cargo. Para graficar la humillación que generó la rebeldía de la población, está Marcela, la camarera del corto ese de la película, pero también está Manuela Pedraza, que en la batalla mata con sus manos a un soldado inglés. Con sus manos, Manuela Pedraza.
y aporta su fusil a la causa, pasando a sumarse a las filas patriotas. También estuvo el coraje de un joven de solo 20 años, Martín Miguel de Güemes, que protagoniza un hecho insólito. Toma un buque inglés, el Justin, pero a caballo. El buque inglés queda encallado en el Río de la Plata, ante la bajante del Río de la Plata. En esa época no estaba Jean de Null dragando como para que los barcos no encallaran. Hoy le pagamos a una empresa belga para que drague el Paraná y el Río de la Plata también. Pero volviendo a Martín de Güemes, él toma el barco con su tropa a caballo, provocando la rendición de todos sus tripulantes. Los ingleses se sorprenden viendo, y lo voy a decir en términos que lo dicen los propios ingleses, gentes que se creen todos iguales. Gentes, o sea, así nos definen los ingleses. En la segunda invasión son derrotados por Álzaga, pero con un gran aporte de los vecinos, dado que los soldados ingleses intentan desconcentrarse a través de las calles y desde las terrazas fueron masacrados con herramientas precarias, con agua hirviendo, aceite, piedras y maderas. Y para concluir, esta invasión externa con secuaces internos que no sabían ni podían predecir la reacción de este pueblo. No sabían a qué se enfrentaban. Hoy, con la inteligencia artificial, con las redes, creen poder predecir cómo reaccionará la ciudadanía argentina ante la insensibilidad, el avasallamiento de este gobierno. Espero que se lleven una sorpresa mucho mayor cuando la ciudadanía empiece a reaccionar. Y si nos proponemos reaccionar en la calle, como lo hicimos los 24 de marzo, con los feminismos, con el 2x1, o como lo hiciéramos el mismo 6 de agosto, ahora, ¿podrán predecir la reacción de los argentinos si nos decidimos a dejar de estar sometidos? Perón instauró durante años ese feriado del 12 de agosto y la Revolución Libertadora lo sepultó con la Constitución del 49, como otras instituciones, instalando el odio, la persecución y la muerte a quienes piensan diferente. Igual que este periodo del mamarracho de Milei. Pero volvamos a la actualidad y podemos trasladar a algunos de los personajes de aquella época, como el primogénito Martínez de Hoz. ¿Hoy qué sería? Un Toto Caputo, por ejemplo, que administra la economía haciendo negocios, pero todo en función de un objetivo fundamental: el sometimiento a través del endeudamiento. Desde que gobierna Milei,
la deuda externa creció en 110.000 millones de dólares. Para mantener un dólar planchado, una recesión atroz y una inflación dibujada, porque los parámetros en donde se calculan los datos de inflación están totalmente irreales. Me animaría a decir que mucha de la dirigencia cipaya nuestra quiere conservar los privilegios y les interesa que no haya grandes cambios revolucionarios que ellos mismos no podrían sostener, dado que les falta el coraje de enfrentar a los enemigos, y que mejoran su calidad de vida si fingen oponerse, simulando defender al pueblo, diciéndoles que la política es el arte de lo posible, que hay que conseguir consensos y que para la correlación de fuerzas no nos dan los números. Resulta que hoy la unidad del peronismo es una foto de Sergio Tomás Massa, de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, que se reunieron con algunos gobernadores, pero que hay otros personajes, muchos más nocivos, con apoyos dinerarios muy importantes, que se están probando el traje de presidente para el año que viene. O intentan probarlo. No sé lo que le darán las encuestas posteriormente. Más allá de que el dinero invertido en las redes a veces pueden manipular las encuestas. Pero tenemos a los Haddad, a los Daniel Haddad, tenemos a los Britos, a los Gödel, que cualquiera de ellos podría ser nuestro presidente el año que viene. Ahora, esa unidad de jetones, como yo los llamo, es para ellos, no es una unidad para el pueblo, es una unidad para repartirse la caja, para repartirse el poder. La unidad tiene que estar en los proyectos, en las medidas. Y a mí me gustaría que el campo popular tuviera un dirigente, una representación, en donde tuviera algunos ejes, como ser la suspensión e investigación del pago de la deuda externa, la estatización de los puertos y el comercio exterior, el impuesto a las grandes fortunas anual para financiar un salario básico digno, mientras se recomponen las paritarias sin aumento de precios. Una reconstrucción, un planeamiento para reconstruir el Estado. La derogación de la ley de entidades financieras. Nunca más a la fuga de los recursos que son patrimonio de la ciudadanía. Y las divisas, como dije, a estatizar el comercio, las tiene que manejar el Estado. ¿El peronismo será revolucionario o no será? Y ahora vamos con el video número 2, video y audio musical, en donde cerramos esta etapa
de la Reconquista. Mediodía de ese 12 de agosto, la gritería. Hombres, mujeres y niños formaban los batallones. El pueblo en ese momento no respondió a sus patrones. 13 años tenía un muchacho, se llamaba Juan Manuel. Aquí empezaba su lucha contra el inglés. Otro mozo, Martín Güemes, el que después fue caudillo, toma con su compañía un barco entero a los pillos. Por 5 calles avanza el pueblo armado que busca libertad para su patria y cancha para su bravura. Y el ejército invisible que Alzaga preparó en las narices de Bedford y que al inglés dominó. Hace cantones y espera desde azoteas y ventanas para encerrar en 2 fuegos al ejército invasor. Cuando como cataratas irrumpieron en la plaza las columnas de Liniers, arrollando a los piratas, una multitud enorme, más de 3000 dice el parte, se agregó vociferando al ejército criollo. No se sabe desde dónde se descuelgan desarmados, armados con palos, piedras, cuchillos y hasta trinchetas. Corren en masa al asalto de la posición inglesa, muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua. La gente vuela como ángeles sobre la plaza mayor. El inglés está en derrota, el pueblo lo acorraló. Entre el estruendo de alas de ese pueblo angelical se vio un ángel femenino como un soldado pelear. Tucumana, esa hembra tucumanaza, se llamaba Manuela Pedraza. El inglés ya no aguanta, nuestra es la cancha, ya se encierra en el fuerte para hacer matancha, y toda la muchedumbre rodea los muros, dispuesta a derribarlos por su futuro. Bueno, para cambiar un poco de tema y venir a la sucia política de hoy, digo sucia porque la han mercantilizado. Marcela Pagano, que termina siendo opositora, porque ante la ausencia de oposición, publica algunos tuits que los voy a leer. Marcela Pagano en X, voy a contarles por qué el gobierno pudo sacar leyes de manera express. Los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima. Te voy a contar en este hilo quiénes son y cuánto dinero recibieron. Voy a contarles que el gobierno pudo sacar leyes de manera, bueno, esta es lo mismo. Son algunas cuentas, solo algunas cuentas pueden responder. ¿De dónde manoteó el gobierno? De la caja que surge del impuesto a los combustibles. Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que votaban las leyes usando como cajero el Banco Nación.
El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo, el cuevero de Baja Monta. Son palabras o escritas por Marcela Pagano. Los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes. No es casual. Presionan hasta último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan fondos cuyo destino es incierto. ¿Querés conocer la lista de precios de cada ley? Acá te la dejo. Es precio minorista porque es ley a ley. Reforma laboral, 17.139 millones entre el 11 y 13 de febrero. Ley de glaciares, 12.551 millones entre el 8 y el 10 de abril. Hojarasca y zonas frías, 14.096 millones entre el 19 y 21 de mayo. Total, 33.786 millones en 3 votaciones. El 52,7% de todo lo pagado en 5 meses. Sigo con la lista de precios, 2024-2025. Ley bases, 11.275 millones, junio del 2024. Primer pago del año. DNU del Fondo Monetario Internacional, 6.596 millones a Santa Cruz, 48 horas después de votado. Ficha limpia, 7.895 millones a la vialidad de Jujuy el mismo día de la votación. Vetos a jubilados y discapacidad, 20.983 millones esa semana en que se votó, que Milei lo vetó. ¿Quiénes son los gobernadores que se dieron a la extorsión de Milei? Sadir de Jujuy, 11.987 millones, vía empresa de la Ruta 34, 97,5% cobrado en días de la votación. Rovira, Misiones, 13.493 millones, vía UTE de la Ruta 105. Jaldo, Tucumán, 2.322 millones a su vialidad. En Tres Ventanas, Vidal, Santa Cruz, 2.104 millones. El único pago del año, la víspera de la votación. Sáenz de Salta, 1.787 millones a su vialidad, también en Ventanas. Por eso las votaciones correspondientes, los legisladores de esos 5 gobernadores acompañaron al gobierno. Todas las veces la ruta ni te la arreglan. La 307 de Tucumán lleva 3 años de retraso y menos del 20% hecha, pero cobra puntual el día de sesión. No pagan asfalto, pagan manos levantadas. Son todas palabras de Marcela Pagano. Mientras más de 1 billón de la caja duerme en plazos fijos. Como dijo Ravier, parte de esos impuestos la dispone el Ministerio de Economía como parte para lograr el equilibrio fiscal. Traducción. Confiesan que la plata de las rutas se usa para otra cosa, para hacerte creer que se terminó el déficit fiscal. Por eso los denuncié penalmente, dice Marcela Pagano. Administración fraudulenta, cohecho, malversación. Pedí cada certificado con fecha de aprobación, pago y la firma del que lo liberó. Es la misma caja de la causa vialidad, la de la condena firme, la de Cristina. Ya sabemos cómo termina la historia. Me olvidaba. Le cayó al mismo juez que la causa de Cristina. Julián Ercolini. Esperamos que aplique su propio precedente contra Javier Milei. Bueno, ya nos acabó el programa, pero quiero despedirme con el videíto, el último video
en donde la convocatoria de los científicos al obelisco en el día miércoles fue multitudinaria y pedimos porque se cumpla que se cumpla con los científicos, que puedan seguir investigando, que la ciencia argentina tiene un valor y que queremos protegerla. Nos volvemos a ver el próximo viernes a las 16 horas en Hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. Debajo de nuestros uniformes, en nuestras aulas y laboratorios, siempre la llevamos puesta. Incluso cuando nos cortaron las piernas, volvimos porque nos enseñaron que la celeste y blanca tiene que estar siempre en lo más alto. Que hay triunfos que valen más que cualquier estrella. Y estrellas que se viven como un triunfo de todos. Siempre la vamos a llevar puesta. Porque la ciencia no se mancha. Y tampoco se entrega. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Estamos en el obelisco, todos juntos los científicos de CONICET, universidades, INTI, INTA, CONEA y otros organismos de investigación. Hay problemas con los salarios, la gente más joven se va, hay problemas con los proyectos, no se pagan desde hace 2 años. La investigación experimental en Argentina está prácticamente paralizada. Ciencia y tecnología, desarrollo de tecnología propia no tiene ninguna importancia para este gobierno, no tenemos futuro. A eso estamos enfrentándonos. Ciencia es investigación, este desarrollo en medicina, en salud, en recursos naturales, en tecnología, en industria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa. Me pongo la camiseta por la Argentina, me pongo la camiseta por los científicos, por las universidades, por todo lo que es argentino. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Un país que no tiene ciencia propia, nacional, financiada, que pueda ser planificada desde el Estado, es un país que se resigna a pensarse a futuro. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir. A Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad.
a puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Nos encontramos en la calle.